Capítulo 13. Esta mañana está sonriente. Ha pedido un espejo y carmín para los labios. Date prisa, apúrate, Keltum. Los tres vienen a comer. Se han conocido en Muley Idris en la oración del viernes y decidieron venir a casa a comer un guiso de mrousia. Es mi especialidad. Date prisa, Keltum. Tráeme la olla. ¿Has dejado marinar la carne? No te olvides de las 7 especias. Se hace tarde. Keltum le pregunta por curiosidad quiénes son las personas invitadas a comer. Pues mis 3 maridos. Sí, los 3 están aquí, en Fez. Después de la oración del mediodía van a venir a casa y no tengo nada listo. Estoy preocupada. ¡Qué vergüenza! No hay nada preparado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué les voy a decir? Por suerte, al rato se olvida. Recupera su rutina diaria, pide sus medicinas, protesta por la lentitud de Keltum, se coloca bien la ropa y evoca con nostalgia los tiempos en los que era elegante y guapa. Luego, azuzada por el demonio, vuelve a ser presa de la confusión. Ayer por la noche, antes de quedarme dormida, abrí la maleta y conté mis vestidos y mis caftanes. Tenía 7, los puse aquí junto a la almohada. Quería dormir sabiendo mis bienes estaban cerca, al alcance de la mano. Por la mañana habían desaparecido. Sí, desaparecido. Estoy rodeada de gente mala, de ladronas. No hay rastro de mis vestidos ni de mis caftanes. Keltum los ha debido de vender en el mercadillo de ropa usada, como hace con las medicinas, sobre todo las que son caras, las roba y las revende. No tengo pruebas, pero conozco la avaricia de estas campesinas. Nunca tienen bastante, son envidiosas. ¿Ves, hijo? En cuanto te vas, hacen lo que se les da la gana. Me dejan sola, grito y no me contestan. No puedo decirles nada. Por cualquier tontería son capaces de dejarme plantada y marcharse. Y eso me asusta. Tú, que me comprendes, haz algo para que no me abandonen. Bueno, ¿dónde estarán mis zapatos? Tienes el pie enfermo, Gemma. Llevas una venda, no te cabe en el zapato. No, lo que yo quiero es ver si no me han vendido los zapatos. Nadie te ha vendido nada. Ah, sí, estoy cansada. Dame algo de dinero para comprar. ¿Qué tenía yo que comprar? Se me ha olvidado. Dios mío, tengo la memoria perdida, olvido todo. Tu padre se metía conmigo y me decía que yo era incapaz de recordar lo que habíamos cenado la víspera. Exageraba, aunque a veces se me olvidaban las cosas. Keltum no ha conseguido satisfacer su curiosidad. Por la tarde, a la hora del té, le pregunta: ¿Es verdad que tuviste 3 maridos? No lo sé, me duele el pie, necesito un calmante y tú me hablas de boda. No, ya he decidido que no me caso más. No me caso más y no me caso más. El barrio del Diván es el más activo de la Medina de Fez. Allí están concentrados todos los comercios. Allí Muley Abdeslam, el tío de mi madre, conoció a mi padre y se convirtió en su mejor amigo. Mi padre se dedicaba a la importación de especias, al por mayor, cajas y sacos de yute que llegaban al Diván a lomos de mula, semillas de cilantro, comino de África, azafrán de España, jengibre de Asia, pimentón dulce, pimentón picante, pimienta blanca, pimienta negra, té de China, té verde, té negro. A Muley, que vendía babuchas, le gustaba ir a su tienda a oler las especias. Ayudaba a mi padre a colocar la mercancía mientras charlaban. Así fue como se enteró que mi padre no era feliz con su mujer porque no le daba hijos. Necesitas una mujer, una auténtica, una mujer que ya haya tenido hijos. No es fácil, Muley. Ya no está mi madre para que me hubiera podido buscar una nueva esposa. Así que sufro en silencio. Hay que encontrar una solución, querido amigo. ¿Cómo? Déjamelo a mí. No te diré nada por el momento. Voy a informarme primero y te mandaré al corriente. Así fue como Muley convenció a su hermano que debía convencer a su mujer que debía hablar con mi madre para que aceptase convertirse en la segunda esposa de un buen hombre, comerciante de especias y de buena familia. No sé cuál de los 4 tuvo la idea de plantear la principal condición para que tuviese lugar ese casamiento: que se divorcie de la primera esposa en cuanto Lala Fatma se quede encinta. Acuerdo concluido. Pequeña dote, pequeña fiesta, cohabitación con la primera esposa, que estaba convencida de que el estéril era el marido. Una noche con una, otra noche con otra, hasta el día en que se oyeron alboreolas en la casa. Mi madre estaba encinta, había tenido las primeras náuseas, los primeros antojos, se había convertido en reina y la otra esposa se fue por su propia voluntad. Mi padre le entregó su carta, es decir, el acta de repudio. La casa se volvió grande, inmensa.
Mi padre, pleno de atenciones, nunca llegaba con las manos vacías. Los comerciantes del diván se enteraron de la noticia. Sidi Hassan espera un hijo y su primera mujer busca marido. Mahalem Situni, el carnicero del barrio, Srif, estaba harto de su soltería. Una joven divorciada no será muy exigente. No es frecuente ni fácil aceptar el hecho de un carnicero que, haga lo que haga, siempre olerá a grasa y sangre. Muley aceptó a ser de intermediario. Gran boda, gran fiesta, buena dote. Mientras tanto, mi madre daba a luz a un varón. Fez padecía la gran guerra. El aceite, el azúcar, la harina estaban racionados. Las especias se vendían mal, la vida diaria era difícil, pero mi padre era el más feliz de los hombres. Su joven esposa estaba encinta de nuevo. Decía: «Este hijo vendrá con la paz, ya no habrá guerra, estoy convencido de ello». Llegué al mundo unos meses antes del fin de la guerra. La mujer del carnicero dio a luz a gemelas. Capítulo 14. A menudo me he preguntado si entre mis padres existía amor. Afecto, sí. Amor apasionado con declaraciones románticas, regalos, flores y palabras cariñosas, no. Discutían sin cesar. Mi padre decía que su mujer no lo entendía, que le llevaba la contraria, lo enfadaba y no lo respetaba. Mi madre, menos rencorosa, le echaba en cara su falta de generosidad y de cariño, su agresividad. Se peleaban a menudo, muy a menudo. Mi madre lloraba, nos tomaba por testigos, nos pedía nuestro apoyo, incluso nuestra protección. Mi padre se ponía a gritar y decía que estaba solo, y que nosotros estábamos del lado de nuestra madre. No había maldad ni violencia física, sino incompatibilidad de caracteres, demasiada diferencia entre ambos. Él la trataba de ignorante, de analfabeta, ella no sabía leer ni escribir. Había aprendido 2 números de teléfono, uno de ellos el de la tienda de mi padre. Lo marcaba automáticamente. Él se burlaba de ella, era muy sarcástico. Ella caía en sus trampas y a él le divertía. Entonces ella lo ignoraba. Él no entendía por qué ella había dejado de hablar con él. Hacía lo imposible para volver a poner las cosas en su sitio. El silencio era el arma de mi madre. En cuanto él enfermaba con gripe o con una mala digestión, ella enloquecía, nos llamaba. Se preocupaba por nada. Tras la muerte de mi padre cumplió rigurosamente el luto. Yo sospechaba que para ella había sido, en cierto modo, un alivio. Ella, por supuesto, no hablaba de ello. De vez en cuando evocaba en su memoria y recordaba que era un buen hombre que no había tenido suerte en su vida profesional. Mis padres eran gente sencilla, en serena armonía con las tradiciones ancestrales que imponen que públicamente no se manifiesten emociones ni sentimientos. Ambos eran pudorosos y no acostumbraban a poner cariño en sus palabras. Mi padre tenía tendencia a ser anarquista, provocador, odiaba la hipocresía social o religiosa. Mi madre era más diplomática. Se pasaba el tiempo reparando los estropicios que causaba mi padre con sus comentarios. La gente la apreciaba por eso y la respetaba por su sentido de la mesura. Nunca hablaba mal de los demás, incluso cuando la traicionaban las mujeres que trabajaban en casa o cuando tenían algún roce con sus primas o vecinas, se encomendaba a Dios y le pedía que él hiciese justicia. Ese sentido de la fatalidad, su serenidad y bondad, la ponían a salvo de las maledicencias. Nadie hablaba mal de ella. Decían que había heredado la bondad de su padre. No así mi padre, que no tenía pelos en la lengua. No se andaba con chiquitas con nadie, ni con los vivos o con los muertos, ni con los próximos o los lejanos. Nada se le escapaba. Para él era una distracción. Tenía un cuaderno grande donde anotaba todo: los nacimientos, los bautizos, las circuncisiones, las bodas, las muertes y, lo principal, el precio de las cosas. Hojeándolo se aprendía la historia de la familia y de la época. Algunos primos y tíos temían ese cuaderno, rico en detalles y comentarios, a veces odiosos. Las mujeres no podían ocultar su fecha de nacimiento ni exagerar el precio de compra de sus alhajas. Sabía todo y no se privaba de escribirlo. Así fue como me enteré que mi padre había hecho lo imposible por tener hijos con su primera mujer. En aquella época no había médicos en la medicina. Solo un enfermero que hacía las funciones del doctor, cuidaba a todo mundo, tenían confianza en él, y cuando las cosas se ponían graves se encomendaban a Dios. El enfermero Drizzy le había dicho que Dios no quería esa relación. El matrimonio aquel había sido un error. Podía repudiar a aquella mujer y darle su oportunidad. Fue entonces cuando habló de ello con Sidi. Todo estaba anotado en el gran cuaderno: la conversación con el tío de mi madre, las dudas, la condición principal.
Esta mañana hablé con Sidi. Es muy buena persona y lleno de buena voluntad. Le conté todo. Mi esposa es estéril. Hace más de 2 años que nos casamos y su vientre sigue vacío. La vida no tiene sentido sin hijos. Yo soy de una familia de 7, 5 chicos y 2 chicas. Sidi me ha hablado muy bien de Lala Fatma, su sobrina. No sé cómo es ella, si tendrá mal carácter, si será caprichosa o cariñosa y dócil. No aguanto a las mujeres rebeldes. Es superior a mis fuerzas. Se lo he comentado. Me ha tranquilizado. Lala Fatma es una mujer de muy buena familia, bien educada, su padre es un hombre respetado y querido por todos. No son gente rica. ¿Qué más da? Espero que lleguemos a un acuerdo pronto. ¿Cuántas veces he intentado saber cómo habían ocurrido las cosas? Imposible. Falta de memoria o rechazo a desvelar confidencias. Hoy mi madre se ríe de aquella época. Prefiere hablarme de su primer marido, el que había muerto unos meses después de la boda, y del segundo, al que ella llama el viejo. Cuenta sus escapadas, sus fugas. Yo era una niña. Mi madre criaba a mi hija Turía, al mismo tiempo que a mi hermana menor, Amina. Yo no me preocupaba de lo que pasaba en la casa. En cuanto se me presentaba la ocasión, me iba a la de mis padres. Mi padre me agarraba de la mano y me devolvía a la casa del viejo. No se atrevía a regañarme sabiendo que la diferencia de edad era enorme. Tuve un hijo con él. Después de unos meses se murió de viejo y yo me encontraba de nuevo viuda y bastante aliviada. No le tenía rencor, pero no entendía qué hacía yo en casa de aquel hombre. Me quedé sola algunos años, o quizás solo fue uno, ya no recuerdo. Mi tío Sidi vino a proponerme que me casara de nuevo. Sabía que había sido iniciativa de mi padre. No podía negarme. En aquella época tenías que obedecer. Me casé con tu padre sin haberlo visto nunca, como me había ocurrido con los 2 maridos anteriores. Entonces la gente se casaba sin conocerse, sin haberse visto nunca. Era una especie de lotería, de sorpresa. Al principio, tu padre era todo miel, todo dulzura. Más aún cuando se enteró que estaba encinta. Repudió a la primera esposa. Me encontré con un hombre lleno de atenciones y amabilidad. Así fue como ocurrió, sin problemas, sin alaracas. Luego, nuestra relación pasó por momentos difíciles. Tú asististe a ellos. Pero olvidemos todo eso. Mi madre ha llamado a un fontanero y a un electricista. Les ha pedido que comprueben toda la instalación de la casa. El fontanero ha cambiado el grifo del lavabo, el electricista las bombillas. Todo está en orden. La casa está limpia. Han vuelto a pintar las paredes. Una lámpara destartalada cuelga del techo del salón. Mi madre no se ha fijado que está cubierta de polvo y que las bombillas llevan fundidas desde hace tiempo. Uno acaba por no verlas. Es una reliquia de la época en que mi padre compraba objetos de segunda mano. Esa lámpara no tiene ningún valor. Podríamos desprendernos de ella, tirarla o regalársela a los basureros, pero habría que bajarla del techo, encontrar una escalera, desconectar los cables. Más vale olvidarse de ella. Ha llamado al fontanero y al electricista para preparar la casa, para recibir a toda la familia el día de sus funerales. Mi madre está obsesionada con esa ceremonia. Yo ya no me sorprendo cuando la oigo decir que la celebración deberá de ser magnífica. Será la última vez que invita a mi familia, y quiero que se haga con lujo y elegancia. No debéis escatimar en gastos, nada de ahorros miserables. Comprad pollos de corral, pollos Beldi, no esos que atiborran de medicamentos para engordarlos. Comprad unos manteles blancos y tened previstas sábanas para los que se queden a dormir en casa. Y si es invierno, mantas. Todo el mundo tiene que estar satisfecho. Haced como si yo estuviera presente, viva, con mi sonrisa, mi alegría. Me encantan las visitas y recibirlas bien. Sé que tú harás las cosas a lo grande. En ese aspecto no me preocupo. Pero os lo digo y repito, no me hagáis pasar vergüenza desde el fondo de mi tumba. Hace tiempo que mi madre ha dejado de cocinar. Al principio de su enfermedad, se sentaba al lado de Keltum y le decía lo que tenía que preparar. Hoy ha renunciado por completo a preocuparse por la cocina. Pero en su mente, ella es la que guisa a través de Keltum. Cuesta decirle que el tajín no ha salido bien o que la carne picada lleva demasiadas especias. Le sienta mal, pues está convencida de que Keltum es una prolongación de su saber culinario. A mí no me gusta la comida de Keltum. Pone mucho aceite y es poco refinada. Me niego a creer que esa sea la comida de mi madre. Disimulo. Le pido cosas sencillas, carne a la plancha y ensaladas. Para mi madre, comer su comida era quererla a ella.
Si por casualidad no me terminaba el plato, lanzaba un suspiro y se preocupaba. Comer es celebrar un vínculo afectivo estrecho e infalible. Hace algunos meses que mi madre no se fija en lo que come. Se alimenta sin convencimiento. Dice que come para poder digerir las medicinas que le han recetado. Que el TUM se sabe perfectamente de su tratamiento. Analfabeta, tiene sus trucos para reconocer las cajas de medicinas y la hora en que le toca dárselas. Dice: la pildorita rosa es para el corazón. La toma por la mañana. Las 2 blancas son para la atención y se las doy antes de las comidas. Por la noche, la caja verde y la azul y medio comprimido rojo para dormir. Mi madre confía a ciegas en ella, pero teme que el TUM enferme y se equivoque o se olvide de las dosis. Mi madre pretende que ya no sueña. Lo que ocurre es que se le olvida. En cambio, le gusta avisar sus alucinaciones. Durante más de un mes no ha cesado de contarnos la historia del gorrión que llegó por la noche a su ventana y se puso a invocar los distintos nombres de Alá. Cree que esta visita es una señal del cielo y que se tiene que preparar para partir. Dice que repetía tras él los nombres y los rezos que cantaba. Según ella, llamó a su ventana y se dirigió a ella. Mi hermana Turía confirmó esa visión y no tuvimos, pues, nada que añadir. Desde que perdió a su marido en un accidente, a veces Turía se desvanece de pronto, cae al suelo y se queda como ausente, con los ojos abiertos. El médico ha hablado de histeria. Cuando vuelve en sí nos tranquiliza. No es nada, me ocurre a menudo, llega sin avisar de pronto, viene de arriba, de Dios. No se puede hacer nada. Incluso los médicos están de acuerdo. No se puede hacer nada, hay que dejar que pase la crisis. Al principio mis hijos se asustaban, se creían que me estaba muriendo. Luego se han ido acostumbrando, me caigo y ya no me hacen caso, así que no hay nada por qué alarmarse. Solo necesito reposo, quizá volver a hacer la peregrinación a la Meca. Pero ¿cómo me las arreglaría sin él? No podré, siempre habíamos hecho todo juntos, de la mano. Nunca nos hemos peleado, nunca nos hemos enfadado. Yo hacía caso de lo que él decía y él también. Nos entendíamos como si estuviéramos hechos de la misma materia. En realidad no puedo vivir sin él, aunque mis hijos me rodeen de cariño y estén pendientes de mí, pero bueno, debo olvidar y fingir que vivo. Mi madre recuerda que su hija últimamente se ha comportado en modo extraño. Su estado se ha agravado desde la muerte de su pobre marido, que me quería como una madre. Era un buen hombre, generoso y honrado, algo inflexible. Cuando decía no, no había vuelta de hoja. Qué catástrofe esa muerte brutal y tan cruel. Estaba escrito. Se murió de repente. Un camión se salió de la hilera de coches y se abalanzó sobre él. Si hubiera aceptado retrasar su viaje hasta el día siguiente, el camión se habría abalanzado sobre otro. Que Dios me perdone. Estaba escrito desde el día de su nacimiento. Era muy testarudo. Si me hubiera hecho caso, hoy no estaría muerto. Dios mío, perdóname. Estoy delirando. Todo está en tus manos, la vida, la muerte, la alegría, las lágrimas, todo. Nosotros no somos nada en esta tierra. Tengo que rezar. No he hecho mis abluciones. ¿Dónde está la piedra pulida para mis abluciones? Me roban todo, me despojan de mis cosas estando en vida. La otra también me ha quitado mis pendientes de oro, y la cadena con el colgante. La rapiña de la gente es increíble. Que Dios nos dé algo de su bondad para no ser mezquinos. ¿Por dónde iba? Ah, sí, mi madre está en Fez y no quiere coger la carretera para venir a verme. ¿Pero dónde estamos? ¿En qué ciudad vivimos? ¿Dices que en Tánger? Pero los de Tánger fue en otra época. Aún no estaba casada. Confundo todo. Mi madre me ha abandonado. No hay derecho, soy su hija y ella prefiere quedarse en casa de mi hermana menor. Siempre tuvo preferencia por Amina. Su marido es rico. A mí, que soy la mayor, no me hace caso. Eso no está bien. Se ha pasado el día llamando a su hija Yema. Mi madre me reconoce enseguida en el teléfono. Debe de ser que la voz se graba en la memoria mejor que un rostro, aunque a veces me suele confundir con uno de mis hermanos. El otro día me dijo que me había cambiado la voz. Es la voz de un hombre. Has crecido muy pronto. Tú, mi pequeño, el último de mis hijos. Los quiero a todos, pero tú tienes algo más. Es así. No sé por qué. No me lo tienen que reprochar. ¿Cuándo vienes a verme? Ten cuidado al andar. No olvides que aún eres pequeño. Mi madre me ha devuelto a la infancia. Para ella no he crecido. Sigo siendo el niño flacucho que ella mimaba en Fez cuando caí enfermo. Ha retrocedido a la época en la que temió perderme debido a una enfermedad desconocida. Le digo que tengo más de 50 años y 4 hijos, y que me debe de confundir con alguno de sus nietos. Solo me cree a medias.
Eso es. Di que me he vuelto loca, que he perdido la cabeza, que tu madre delira, que dice tonterías. Sí, quizá tengas razón. Estoy desvariando. Ya sabes, las medicinas no solo benefician, también estropean lo que no curan. Así que no eres mi pequeño y no estamos en Fez. ¿Y esta nueva casa? No la conozco. Llévame a mi casa, no me vas a abandonar aquí, ¿verdad? Mi hermana ha regresado a su casa. No ha tenido paciencia para cuidar a mi madre. Perdió los nervios. La atendió y le pidió que cuide de su salud. Me contesta que todo está en manos de Dios. No la contradigo y bajo los ojos. ¿Qué hacer contra los que creen en la fatalidad, de los que piensan que todo está escrito de antemano y que solo estamos en la tierra para vivir lo que nos ha sido trazado por Dios? Mi madre es menos fatalista que su hija. Está segura de que Dios dirige los actos de los seres humanos, pero uno no debe quedarse de brazos cruzados esperando a que sucedan las cosas. Capítulo 15. El cardiólogo ha pasado esta mañana para ver a mi madre. Me pide que lo ayude a levantarla para examinarla. No pesa mucho. Al inclinarme he visto su seno izquierdo, arrugado, vacío, de piel flácida. Desvió la mirada y lamento haberlo visto. No tendría que haberme quedado en el dormitorio. Mi madre tenía un pecho bonito. Es uno de los recuerdos más soleados de mi infancia. Vivíamos en Fez. Estaba jugando en la azotea cuando apareció mi madre. Me buscaba creyendo que me había escapado. Apenas vestida, se le veían perfectamente sus espléndidos senos. Yo debía de tener 5 o 6 años. Me abrazó y me besó la cabeza. Yo tenía su pecho a la altura de mis ojos, me estreché contra ella y sentí una sensación serena y dulce. Este recuerdo es más esencial que los acumulados en el hammam. Allí vi a mi madre desnuda varias veces, pero era en la penumbra y en el vapor de los baños. Había otras mujeres, otras formas que me obsesionaban por la noche. A menudo tenía pesadillas en las que en mi cabeza se aplastaba contra 2 tetas inmensas, o bien mi cuerpo endeble quedaba prisionero entre 2 muslos pesados y pegajosos. No conservo buenos recuerdos del hammam. Me alivié el día en que la encargada me prohibió la entrada. Por mucho que protestara mi madre, ya era grande y había dejado de ser un inocente. Eso es lo que decía la empleada, así que la esperaba en el umbral del hammam. Y me gustaba ver salir a las mujeres oliendo a jabón, a leña y a perfume. Mi madre casi no se maquillaba, nunca se compró una barra de labios de marca. Cuando gozaba de buena salud utilizaba un producto artesano que le coloreaba excesivamente de rosa las mejillas. Ella no sabe lo que es el maquillaje, los polvos para la cara ni las cremas antiarrugas, menos aún la cirugía estética. No sabe ni que existen. Le contaron que una de sus sobrinas había retocado la nariz y el pecho. Se rió y pidió a Dios que la perdonase. ¿Cómo enmendar la obra de Dios? Aquello era una herejía. Luego añadió: por eso ha envejecido de pronto. Es un castigo de Dios. Mi madre sabe que su cuerpo no ha podido resistir a la enfermedad, pero no se queja. No expresa la nostalgia de los tiempos de su juventud. No se lamenta. Solo siente cansancio por tener que acostumbrarse a un cuerpo debilitado y a una vista cada vez más borrosa. No oculta su edad. Ignora su fecha de nacimiento. Estoy vieja, estoy a 2 pasos de la tumba. Es normal. Es el destino de todos. No tengo miedo. Me he cansado de esperar. Pero tenéis que estar junto a mí. Eso es lo que importa. A veces he intentado calcular su edad a través de los 3 matrimonios. De los acontecimientos históricos. La primera vez que se casó era muy joven. Conservo un recuerdo muy vago de esa boda. En realidad, se burla del paso del tiempo. Dice simplemente que en aquella época a veces escapaba de la casa de su marido para ir a jugar a las muñecas con sus primas. Por la tarde, el marido iba a buscarla sin atreverse a regañarla. Debía tener 15 años. Por supuesto, él era algo mayor que ella. No se conocieron hasta la noche de bodas. Así era la tradición, el pudor. No se hablaba de ello. ¿Quién se habría atrevido a impugnar ese tipo de costumbres? En la familia ninguna mujer de su generación se rebeló. Recuerdo las tardes pasadas entre mujeres en nuestra casa grande de Fez. Se reunían para tomar el té mientras preparaban dulces, reían, bromeaban, decían expresiones atrevidas olvidándose de mi presencia. Yo me hacía el dormido, ellas hablaban del sexo del hombre. Algunas se ponían a bailar. Mi madre era muy pudorosa. Su hermana menor era más descarada. Con la pasta de almendra para hacer los cuernos de gacela, moldeó la forma de un pene y unos testículos. Lo rebozó en harina y lo mandó al horno del barrio. Las mujeres se pelearon para comérselo. Desde un rincón del cuarto yo reía para mis adentros.
Siempre me gustó sentarme al lado de mi madre y escucharla hablar. Antes me hablaba de su vida, de su juventud y de sus dificultades de su vida conyugal. No guardaba rencor a mi padre, pero lamentaba que no fuera más cariñoso con ella. Lo comparaba con su cuñado y la forma que tenía de tratar a su hermana. En cierto modo le envidiaba, pero enseguida, como si hubiera ofendido al destino, pedía perdón a Dios y le rogaba que le ayudase a soportar las cosas desagradables. Dios mío, he tenido un mal pensamiento, he caído en la ignorancia y he hecho caso a Satán. Perdóname a esta mujer, hija de un hombre santo, que reza todos los días y pide tu bendición, pues no acostumbra a decir palabras malas y pensamientos nefastos. Hoy, cuando me siento a su lado, nos hablamos solo unos minutos y luego silencio. Se queda dormida. Toso un poco para despertarla. Abre los ojos y se olvida de lo que hemos hablado. Me vuelve a preguntar cómo están los niños, qué estoy haciendo, dónde vivo y cuándo van a llegar todos. Se vuelve a dormir. La observo e intento alejar de mí esa enorme tristeza que me invade. Mi madre se ausenta, se muere un poco. Sigo con mis ojos su respiración. Lo sé, en cualquier momento le puede fallar el corazón, quizás en pleno sueño. Ella ha hablado a menudo de esa muerte dulce. Una de sus primas se murió tras rezar la oración de la noche. Por la mañana no despertó. Mi madre dice que era una mujer bondadosa y virtuosa. Dios la llamó a él, en mitad del silencio de la noche, sin hacerla sufrir. Con ello está expresando su deseo de partir como ella. Mi abuela también murió en pleno sueño. Era muy mayor. Sus funerales parecieron una celebración, una fiesta. El dolor, la insinuación de la enfermedad en el cuerpo, la agonía, la lentitud del tiempo y de las cosas, eso es lo que más teme mi madre. Dice que todo viene de Dios. Es su voluntad. Yo no soy más que un ser débil bajo su grandiosa luz. Rezo, digo los versículos de Dios, las palabras de su santo profeta. Espero con paciencia, pero no tolero el sufrimiento. Me duele toda la piel, todos mis miembros, y me aburro. El aburrimiento, ese es el enemigo. Dios no tiene nada que ver con ello. Mi madre se aburre porque no sabe leer ni escribir. Pienso de nuevo en la madre de Roland, 92 años. No se pierde ni una partida de bridge. El año pasado, viajando por Egipto, tuvo una leve indisposición visitando las pirámides, el calor y la emoción, pero sigue leyendo y viendo los programas de televisión que le interesan y que suele comentar con su hijo, al día siguiente por teléfono. Pero Roland se acuesta temprano y no ve las emisiones culturales que se retransmiten muy tarde. Su madre se lo reprocha y él se ríe. Un día conté a mi madre todo lo que la madre de mi amigo hace con más de 90 años. No se sorprendió. Es normal, son gente que ha sabido vivir y no ha pasado su vida en la cocina y lavando ropa. Antes no teníamos máquinas en los hogares. Yo hacía todo a mano. Tenía ayuda, pero a menudo eran mujeres aún más ignorantes que yo, y me ponían nerviosa. La madre de tu amigo debe contar con medios para vivir cómodamente. A nosotros siempre nos faltó dinero. Tu padre no tenía ningún sentido del comercio y se empeñaba en hacer negocios que le salían mal. Decía que la vez siguiente tendría más suerte. Nos la arreglábamos con lo que estrictamente necesario. Quizá la madre de Roland vivió otro tipo de dificultades. Mi madre nunca se fijó en otro hombre, al igual que mi hermano o mi tía. Así es, cuestión de costumbre y de educación. En su familia uno se casa para toda la vida. No existe el divorcio, nadie se vuelve a casar. La mujer de un amigo de mi padre fue sorprendida en la cama con su amante. Fue repudiada y echada de su casa sin un céntimo. Mi madre se quedó horrorizada por la audacia de aquella mujer, que engañaba a su marido. Hablaba de ella con lástima, no comprendía lo que había hecho y los riesgos a los que se había expuesto. Aquello sobrepasó su entendimiento. Roland cree que los padres se producen obligaciones y conflictos. Me habla de su madre con cariño, pero escribe sobre ella con una lucidez rayana en la crueldad. Al comentar una visita que hizo su madre que vive en Lausanne, escribe: esta anciana quejica y caprichosa me trata como si yo debería estar eternamente a su servicio. Me ordena que telefone a sus amigas, tiene que enterarse de que su hijo adorado por fin ha ido a verla. Se ve a sí mismo como un hijo hipócrita, monstruoso de la escritura, benevolente en la cotidianidad de la existencia. También es verdad que los vínculos de sangre pervierten todo, pero aceptamos jugar el juego hasta integrar esa parte maldita de nuestro ser. Yo no he sentido la necesidad de ser hipócrita ni crítico ni cruel, tampoco cínico. Mi madre me desarma. Su mirada, su chantaje soterrado, sus exigencias no me provocan compasión ni tristeza, sino un amor irracional y desinteresado. Como lector de Nietzsche,
He llegado a sentirme escandalizado por las turbulentas relaciones que tenía con su hermana y su madre. Decía que lamentaba haber desarrollado el concepto de eterno retorno, porque permitía volver a poner en marcha aquellas máquinas infernales. Uno se imagina a Nietzsche nació de una madre desconocida y viviendo sin familia, solo en lo alto de una montaña a semejanza de Zaratustra. Pero cuando le echaba de menos le escribía cartas en las que le pedía que le mandase los embutidos que ella le daba cuando era pequeño. Yo no escribo a mi madre, hablo con ella. Yo no puedo pedirle que me prepare un plato de lentejas o de habas con aceite de oliva, como solía hacer hace años. Mi madre también se ha convertido en quejica y caprichosa. La enfermedad, el aburrimiento, la soledad la han fomentado sus inclinaciones más negativas. No es una tirana, pero juega a ejercer su autoridad sobre Keltum. Insiste, se repite y agota la paciencia de todos los que están junto a ella. A veces se da cuenta y pide que no hagamos caso a esas pequeñas cosas.